Buenas noches a todos. Con mi grupo vamos a exponer los alcances y retos del marketing digital. En este grupo se encuentran Angie Arenas, Lorena Benito, Fernanda Rojas y Vivian Ruiz. Alcances y retos del marketing internacional. El auge económico norteamericano durante los últimos años de la década de los 90 se debe al fin de la Guerra Fría y a la apertura de países que antiguamente eran comunistas. Este es un pequeño abrebocas para que empecemos a tocar el tema de la gran importancia que ha tenido tanto el comercio como el marketing internacional para fomentar la paz entre los países. Boeing Company es un claro ejemplo de esto. Aunque muchas personas lo podrían debatir, ya que esta compañía vende aeronaves y misiles militares, pero si nos guiamos con los ingresos del último año, esto solo refleja el 20% de su actividad, a comparación de un 65% que proviene de la venta de aviones comerciales alrededor del mundo y otro 15% de las tecnologías espaciales y de comunicaciones. Hay una información muy importante de esta compañía, como que tiene clientes en 145 países y que sus más de 164 millones de empleados que laboran alrededor de 70 países en todo el mundo. Adicional, que sus 11.000 aviones comerciales le prestan servicio anual a alrededor de 1.000 millones de viajeros. Y adicionalmente, que es el primer contratista que tiene la Estación Espacial Internacional para prestarles sus productos. Esta compañía es muy reconocida no solo por las excelentes relaciones comerciales que tiene, sino también por el trabajo en equipo tan impresionante que maneja, ya que al tener empleados con tanta diversidad en idioma, en ideología, las relaciones entre ellos son muy multiculturales y esto fomenta la paz entre sus diferentes países. Las compañías pequeñas hacen quizás un aporte más sutil si las comparamos con grandes compañías como la anteriormente mencionada, pero si se unen, hacen un aporte impresionante. Como por ejemplo, la compañía creada por Daniel Lukins, quien aprovechando su beca en Stanford estudió leyes, guiado a la coinversión en empresas extranjeras. Así creó su empresa Peaceworks, la cual se basa en combinar el pesto de albahaca israelí con materias primas y envases de cristal suministrados por un socio árabe, teniendo como resultado su línea de negocio Gourmet Foods. Actualmente la compañía vende alrededor de 60 productos en 3.000 tiendas en Estados Unidos, teniendo su sede principal en Nueva York y con sucursales en Israel y México. Además de todo el beneficio comercial que suministra esta compañía, también enseña el gran trabajo en equipo que tienen tanto los empleados árabes como los israelíes, creando de esta manera relaciones y que de antemano se entiendan más la situación por la cual viven cada uno de ellos. De antemano, estos dos ejemplos los damos para que tengamos en cuenta que así sea una gran compañía o una pequeña, el marketing internacional no es fácil, pero si se realiza de manera correcta, va a ampliar los horizontes de todos, suministrándole así a cada país lo que necesita sin barreras. ¿Qué tienen en común los granjeros franceses, los pescadores chinos y los piratas informáticos rusos? Bueno, para comenzar, contaré la historia del señor José Bob de Francia, quien fue judicializado por atacar un McDonald's en compañía de 9 granjeros más. Este hombre, quien se convirtió en una leyenda internacional, pero por la antiglobalización,
indica que la cadena de comida rápida es un símbolo de la hegemonía comercial estadounidense y en conjunto con los otros granjeros tuvo que pagar multas y pasar 6 semanas en la cárcel. Todo esto por destruir una parte del restaurante. Sin embargo, después volvió y tuvo que pagar en la cárcel 10 meses. Esto a causa de daños a sembrados de arroz y maíz genéticamente modificados. Por otra parte, en China, varios pescadores locales pidieron la suspensión de la adquisición y el evitar que dragaran una de las bahías cercanas a Hong Kong. Todo esto porque Disney planeaba construir Hong Kong Disneyland. Ellos afirman que al haber comenzado con el proyecto, las aguas se contaminaron a niveles mucho peores de lo que habían predicho, razón por la cual murieron enormes cantidades de peces. La persona que representa a los pescadores, su vocero, indicó que han perdido de julio a septiembre 30 millones de dólares y por eso indicaron su indignación y que debían evitar que se siguiera con la construcción. Ahora, en San Petersburgo, la capital de los piratas informáticos rusos, afirmaron haber invadido la red interna de Microsoft, un delito que deben pagar con multas y periodos de cárcel. Sin embargo, en la ciudad de las ciencias rusa se ha convertido en la sede de la delincuencia de computadora. Todo esto explica también por qué han podido piratear los sistemas de Windows y cada vez que se hace una actualización llega primero a Rusia, inclusive antes de aparecer en el occidente del mundo. Todo esto se convierte en un problema constante, puesto que cada vez es más fácil acceder a una computadora. Se accede en bibliotecas, universidades, inclusive hoy día en el hogar es mucho más fácil poder acceder a estas redes. 1.2 Blancanieves, La Cenicienta y Bimbo. Gracias al DLC de América del Norte, marcas mexicanas pudieron llegar a Estados Unidos, tales como Gigante, la cadena de supermercados más grande en México, y con ella el grupo Bimbo, una multinacional mexicana en crecimiento y la cual muestra perfectamente las dificultades por las que tiene que pasar el marketing a través de las fronteras. Todo esto nace a raíz de que en Estados Unidos existe la palabra o el término bimbo, el cual se refiere despectivamente a un cabeza hueca o al estereotipo de la rubia boba. Pero teniendo en cuenta que en países de habla hispana esta palabra no tiene ningún significado o no se asocia a nada negativo. Esta cadena de almacenes está teniendo gran impacto en vecindarios hispanos al sur de California, pero también ha abierto 3 tiendas en Los Ángeles. El problema nace a raíz de que la ciudad de Anaheim no les quiere otorgar el permiso para que la tienda Gigante abra uno de sus supermercados cerca de Disney. Disneyland es la tienda que más emplea en la ciudad de Anaheim. Relacionando que el producto estrella de la cadena Gigante son los productos de panadería Bimbo, Disney no quería que las personas asociaran negativamente esta palabra o que la asociaran con sus princesas o personajes. Como un ejemplo de esto, Alicia en el País de las Maravillas, las princesas Aurora o Cenicienta.
no quería que las asociaran negativamente a esta palabra que allá la tienen vista. Todo este caso y toda esta polémica ha tenido como resultado que la tachen ya sea de nacionalismo o incluso llegar a temas de racismo o xenofobia. Tengamos en cuenta pues que justamente Estados Unidos siempre se ha visto manchado por este tipo de casos. Como para dar otro ejemplo, el ministro de Cultura francés, Jacques Lang, estaba muy molesto por específicamente el canal de Cartoon Network. Incluso en declaraciones llegó a decir que se debía pelear para que Estados Unidos no empezara a bombardear con este tipo de contenidos a otros países, que era una falta de respeto. Bueno, ya para acotar el tema, también regresando al tema del TLC, con el que abrimos este tema, gracias a este mismo TLC podemos ver una ironía total al otro lado, en México. En Tijuana, a caso contrario de que estaba pasando con el tema de Bimbo, en Tijuana lo que más se ve en vallas publicitarias o avisos son empresas de origen estadounidense y tienen gran acogida entre el público. Entre ellas, el caso más reconocido, Burger King. La tecnología antigua y un especialista en telemarketing pueden salvarle la vida. Una empresa se enfrenta con aspectos políticos y legales, ya sea que opere en su país de origen o en un país extranjero. Una estrategia exitosa en un país puede resultar ineficaz en otro debido a las diferencias en el clima político, etapas de desarrollo económico, nivel técnico u otras diferencias culturales. Es el caso de Coca-Cola, a quien el gobierno hindú le dio dos opciones: una, revelar su fórmula secreta, y otra, abandonar el país. La compañía prefirió retirarse. Cuando fue bienvenida varios años después, se enfrentó al acoso e interferencia constante de sus operaciones por parte de activistas políticos apoyados por las compañías de refrescos competidoras. La adaptación ambiental necesaria. En este punto, los profesionales de marketing deben estar dispuestos a seguir los siguientes pasos. Primero, ser capaces de interpretar la influencia y el efecto de los elementos incontrolables. Segundo, estar conscientes de los marcos de referencia que utilizan para tomar decisiones o para evaluar el potencial del mercado. Tercero, la dificultad, ajustarse a la cultura con las cuales no están acostumbrados, es decir, relacionarse con el mercado que no les son familiares. Cuarto, evitar medir y evaluar los mercados en relación con los valores y suposiciones establecidos por sus propias culturas. Un ejemplo es cuando los estadounidenses levantan la mano y hacen un círculo con el pulgar y el índice, cuando desean señalar que algo está bien. Sin embargo, este mismo símbolo significa cero, que no vale la pena para los franceses, y dinero para los japoneses. Los principales obstáculos en el éxito del marketing internacional son la autorreferencia o CAR. Es una referencia inconsciente a los valores culturales, experiencias y conocimientos propios como base para tomar decisiones. Nunca debemos basarnos en significados, valores, símbolos y conductas que son importantes en nuestra cultura, pero casi siempre son diferentes a los de una cultura extranjera. El etnocentrismo es una noción de que la cultura propia o la compañía conocen mejor la forma de hacer las cosas, y se vuelve un problema cuando los administradores de países prósperos trabajan con administradores y mercados de países menos prósperos. Un ejemplo es cuando los estadounidenses asumen que los extranjeros son agresivos, mientras que los extranjeros asumen que los estadounidenses son poco amigables y literalmente distantes. Otro ejemplo es ESSO, la marca de gasolina. Fue un nombre exitoso en Estados Unidos y parecía inofensivo para países extranjeros. Sin embargo, en Japón esta palabra significa coche detenido, una imagen indeseable para un vendedor de gasolina. Napster perdió una batalla, pero la guerra sobre los derechos de propiedad intelectual se extiende a todo el mundo.
Para comenzar, la empresa alemana Bertelsmann y su división BMG Entertainment realizó un préstamo por $50 millones a Sean Finney y a Napster en el año 2000. Sin embargo, 3 años después, la empresa BMG tuvo que demandar a Napster por $27 mil millones por efectuar grabaciones de artistas y competidores de BMG. Todo esto con el argumento de que el préstamo permitió a Napster seguir robando. Por supuesto, ahora Napster se encuentra en bancarrota. En el año 2003, la banda Linkin Park y su álbum Meteora pudieron dar nuevas armas a esta guerra contra la piratería y el plagio, pues tomaron varias medidas de seguridad previas al lanzamiento y funcionaron muy bien. Además de las entrevistas disfrazadas de canciones en el álbum para desacreditar sitios como Kazaa y otros artistas de Napster de segunda generación. Y todo esto les llegó a dar un excelente resultado. Al haber innovado en su forma de proteger propiedad intelectual, lograron inclusive ventas por 810,000 copias. Esto tan solo en la primera semana de lanzamiento del disco. En China, por ejemplo, hay batallas bastante fuertes de varias empresas intentando proteger su propiedad, sus ideas, especialmente las empresas de tecnología, que son las más vulnerables en este caso. Sin embargo, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio afortunadamente fortalece las leyes de derechos de autor en este país. Sin embargo, para que estas medidas logren verse, por lo menos debería pasar una década para poder ver los resultados. Por otra parte, en África subsahariana, en la zona verde del mapa que hemos puesto en la presentación, varias farmacéuticas de Estados Unidos y de Europa, empresas que proporcionan el medicamento contra el VIH-Sida, han tenido que disminuir sus precios para que puedan las personas acceder a ellos. Tras varias protestas y al ver la responsabilidad social a que esto lleva, se pudo lograr la flexibilidad en un régimen de derecho de propiedad intelectual por una enfermedad que se supone que mata a millones de personas al año. A continuación veremos un breve resumen de cómo Orange County ingresó al mercado internacional. Orange County es un condado estadounidense perteneciente al estado de California, situado al sur del estado y al sur de Los Ángeles. La industria de ropa surfing son raíces de Orange County y se ha instalado en las playas de Europa. Llegó a Francia en la forma de la cultura y ropa de surfing al sur de California. La tienda Quicksilver de Orange County abrió sus oficinas en el suroeste de Francia en 1984, con ganancias de casi $300 millones. Parte de su éxito fue la contratación de personal local en puestos de marketing importantes. A continuación veremos 3 enfoques distintos que dominan el pensamiento estratégico de las compañías que participan en los mercados internacionales. Entre ellos, el primero es el concepto de extensión del mercado doméstico. Son operaciones internacionales que consideran como un mercado secundario y una prolongación de las operaciones nacionales. Su principal motivo es vender el exceso de producción doméstica. Realiza esfuerzos mínimos para adaptar la mezcla de marketing a los mercados extranjeros. Ofrece los productos de la misma manera nacional e internacionalmente y busca demandas similares a las nacionales. El segundo concepto es el del mercado multidoméstico. Las compañías reconocen la importancia de las diferencias en los mercados externos y del comercio internacional. El éxito en cada mercado requiere un programa independiente en cada país. En realizan mezclas de marketing independientes por país.
Adaptan productos dependiendo del país y campañas locales. Las estrategias de marketing son diferentes en cada mercado dependiendo del país y no estandarizan. Este concepto se adapta. Y por último, el tercer concepto es el de mercado global. Su actividad de marketing, como le indica, es global y su cobertura del mercado es el mundo entero. Este desarrolla una mezcla de marketing estandarizada que se aplica en distintos países. Se segmenta el mercado a nivel global por niveles de ingreso, por edad, por grupo lingüístico y patrones de uso. Un ejemplo puede ser Coca-Cola o Nike, que está a nivel mundial. Orientación de marketing internacional. La mayoría de los problemas que enfrenta el profesional de marketing en el extranjero es consecuencia al desconocimiento del entorno dentro del cual deben ser implementados los programas de marketing. El éxito depende en parte de la capacidad de evaluar y ajustar en forma adecuada el efecto de un entorno extraño en el marketing. Para ello hay que evaluar el sistema político, económico, social y tecnológico del país y así poder colocar un precio, establecer cómo va a ser el producto y las promociones que van a realizar. En el entorno dinámico del comercio internacional veremos algunas barreras comerciales en una perspectiva global. Japón tiene tantas barreras comerciales que no se puede vender lo mismo que ellos venden en Estados Unidos que Estados Unidos venderlos en Japón. En Francia, la legislación protege su cine y música, por lo tanto solo cierto porcentaje puede ser extranjero y ver esos shows. Las barreras comerciales y arancelarios son de los principales problemas que deben enfrentar los agentes del marketing internacional. Otra de estas es la economía global nos enfrenta a la competencia mundial, lo que produce ventajas tanto para comerciales como los consumidores. Y por último, la creación de la Organización Mundial del Comercio (WTO) es una de las victorias más importantes del libre comercio. También influye el Acuerdo General en aranceles y comercio de cada país. A continuación, en el mercado internacional del siglo XX al siglo XXI, la primera mitad del siglo XX se vio afectada por una depresión mundial que ocurrió entre dos guerras mundiales. La última mitad fue obstaculizada por países con la influencia marxista, socialista y aquellos con enfoque capitalista y democrático. Como medio para detener el comunismo, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dispuso a difundir la idea del capitalismo en todos los lugares del mundo posibles. Y por ello creó el Plan Marshall para ayudar a la reconstrucción en Europa. También usó la ayuda financiera para reconstruir a Japón. El Plan Marshall oficialmente se conoce como European Recovery Program, Plan Europeo de Recuperación. El objetivo era ayudar a los países europeos que sufrieron el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Este se desarrolló entre los años 1948 y 1952. Estados Unidos llevó a cabo el plan de valor por superior de $12 millones. Y ya desde allí empezó la evolución histórica del comercio, globalización del siglo XX al XXI, libre comercio internacional, comunicación e interdependencia entre los países. Esta ayuda de Estados Unidos a que la economía mundial se hiciera más fuerte y ayudó a que los otros países le compraran más a él. GATT se creó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Determinados a no repetir el desastre posguerra, se volvió parte de la OMC, junto con 117 miembros, avanzando hacia una nueva era de libre comercio. Y ya para finalizar, en 1950 muchas compañías empezaron a exportar y a realizar inversiones en marketing. Ya para estos tiempos se empezó a implementar la balanza de pagos. Es el sistema de cuentas que registra las transacciones financieras internacionales de un país. Se conoce como la balanza de pagos. Normalmente se registra en un periodo determinado, que sería un año. En el lado positivo estaban las ventas de mercancía de exportación y en el lado negativo los costos de bienes importados, inversiones en otros países y ayuda económica del extranjero. En este estado financiero de la balanza de pagos consistía en tres cuentas. La cuenta corriente registra toda la mercancía exportada, importada en la transferencia de fondos. La segunda es la cuenta de capital. Era un registro de la inversión directa, portafolio de inversiones y movimientos de capital a corto plazo y a otros países y desde ellos.
Y la tercera, la cuenta de reservas. Es un aumento o disminución de las reservas de oro, intercambios de divisas, aumento o disminución de pasivos en bancos centrales. Que para finalizar en este tipo de marketing internacional, las empresas internacionales ya debían enfrentar la realidad de que estaban en un mundo con aranceles, con cuotas y otras barreras, diseñadas para proteger el mercado del país. A pesar de que el GATT ha podido ir reduciendo los aranceles, los países siguen recurriendo a medidas como el proteccionismo. El proteccionismo no puede tener muchas causas, algunas de ellas lógicas y algunas otras ilógicas. Serían como proteger a la industria inmadura, protección del mercado local, mantener el dinero en un lugar, conservar el estándar de vida y salarios reales, conservación de recursos naturales, represalias, estrategias de negociación y entre otras, que le den la protección del mercado de cada país. 2.1. Barreras comerciales, hipocresía y Estados Unidos. Al parecer, todos los países aprovechan las ventajas del mercado abierto y al mismo tiempo ponen barreras a las exportaciones de otros países. Como por ejemplo, los japoneses afirman que los artículos deportivos de Estados Unidos son de mala calidad, específicamente los de béisbol, y a su vez que los esquís estadounidenses no aguantan la fuerza de la nieve de Japón. Otro país es Francia, en el cual protege mucho la industria nacional del entretenimiento, ya que en la radiodifusión se controla la cantidad de veces que se puede reproducir una canción o las canciones que ingresan de origen estadounidense. A su vez, en la televisión, que también se controla las series o los capítulos que se pueden ver de nacionalidad estadounidense en sus televisores. Y por último, en el cine, que también se controla la cantidad de películas que se pueden proyectar tanto en las salas de cine como en los festivales de este país. Ya el último ejemplo es con Rusia, y este ejemplo va más centrado hacia una compañía estadounidense, la cual se llama Neutrogena, la cual se dedica a realizar productos dermatológicos. Bueno, esto es a raíz de que Neutrogena quiere llevar productos a Rusia. Ellos llevan 3 clases de productos: productos farmacéuticos, los cuales tienen aranceles del 5%, jabón con el 15% y cosméticos, el cual es el arancel más alto con el 20%. La aduana rusa, cuando recibe un pequeño pedido de esta empresa, no pone problema y le aplica el mínimo arancel, el cual pues corresponde a los productos farmacéuticos y es el 5%. Caso contrario cuando llegan grandes embarques de esta marca, ya que la empresa Neutrogena coloca en la etiqueta que los productos naturales para el cuidado de la piel y el cabello de Neutrogena se venden en farmacias y secciones de artículos de belleza. Por parte de Rusia, aprovecha que en la etiqueta está la palabra belleza para aplicarle el arancel más alto, que corresponde a los cosméticos, y es del 20%. Acá se demuestra justamente las barreras que cada país coloca, justamente pues por algunas razones racionales, como lo es proteger su industria nacional, otras razones no tan racionales. También tenemos que tener en cuenta que en los últimos tiempos el porcentaje de aranceles ha disminuido impresionantemente, lo cual también ayuda a que los países tengan tanto más exportaciones como importaciones. Las barreras comerciales.
Para fomentar el desarrollo de la industria doméstica y proteger la industria existente, los gobiernos pueden establecer ciertos tipos de barreras al comercio. Las barreras se aplican en contra de las importaciones y las empresas extranjeras. Un tipo de estos es el arancel. Es un impuesto que impone un gobierno sobre los bienes que entran a sus fronteras. Se pueden utilizar como un impuesto que genera ingresos o para desalentar la importación de bienes, o por ambas razones. Otra son las cuotas. Es una unidad específica o límite de dinero aplicado a un tipo particular de bien. Las cuotas imponen una restricción absoluta de la cantidad de un artículo específico que puede ser importado. Al igual que los aranceles, las cuotas tienden a incrementar los precios de los productos hasta en un 50%. Otro tipo son las restricciones voluntarias de exportación o los acuerdos ordenados de mercado. Son un acuerdo entre el país que importa y el país exportador sobre una restricción en el volumen de las exportaciones. Un ejemplo es el que Japón tiene sobre los automóviles en Estados Unidos. Es decir, Japón ha acordado exportar una cantidad fija de automóviles todos los años. Otro tipo son los boicots y embargos. Estados Unidos los utiliza en contra de países con los cuales tiene algún conflicto. Por ejemplo, Cuba, Irán e Irak han tenido o tienen algún tipo de sanción que les impuso los Estados Unidos. Las barreras monetarias. Hay 3 barreras que se deben considerar. Una, el bloqueo de divisas. Se utiliza como arma política y respuesta a situaciones difíciles en la balanza de pago. El bloqueo se lleva a cabo al prohibir que los importadores intercambien su divisa nacional por la divisa del vendedor. Las tasas cambiarias diferenciales. Es un método ingenioso para controlar las importaciones. Impulsa la importación de bienes que el gobierno considera deseables y desalienta la importación de bienes que el gobierno no considera necesarios. La aprobación del gobierno para resguardar las divisas extranjeras. Se utiliza a menudo en países que pasan por una escasez grave de divisas extranjeras. En este caso, los permisos cambiarios también pueden estipular la tasa cambiaria, la cual puede ser desfavorable y depende de las necesidades del gobierno. Además, la tasa cambiaria puede estipular que la cantidad que se cambiará debe ser depositada en un banco local durante un periodo establecido, previo a la transferencia de bienes. Por ejemplo, Brasil ha requerido en ocasiones que se efectúen los depósitos 360 días antes de la fecha de importación. 2.4. El capricho de Jefferson. El comercio no se puede usar como un castigo. En 1807, Thomas Jefferson, con el objetivo de que Inglaterra y Francia dejaran de molestar a los barcos estadounidenses en mar abierto, inventó el embargo comercial, buscando persuadir a estas dos naciones en guerra que cambiaran sus políticas. Pero esto no funcionó y lo único que logró fue poner en riesgo a los comerciantes de Nueva Inglaterra. Este embargo solo duró 15 meses y fue gracias a la guerra de 1812 que se lograron resolver los problemas de las agresiones inglesas en el mar. Continuando con la línea del tiempo, en 1940 Estados Unidos le pidió a los japoneses que salieran de China y les embargó tanto gasolina como metal. La respuesta de ellos fue un ataque. Desde 1948, los árabes empezaron a boicotear a Israel, debido a que estos países comercializan principalmente con los países vecinos. También desde 1959, Estados Unidos empezó a boicotear el azúcar y los habanos de Cuba. También la reducción del flujo de la OPEP en 1973 tenía la intención de que Estados Unidos dejara de apoyar a Israel. Obstantemente a esto no funcionó y los dólares empezaron a ingresar con más rapidez a Israel y también a Egipto. En
1979, Estados Unidos le pidió a la Unión Soviética que salieran de Afganistán. Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú. Adicionalmente a esto, dejó de venderles granos y tecnología. La respuesta de los soviéticos fue continuar matando afganos y adicionalmente los soldados soviéticos. Y como si esto fuera poco, en 1984 los ataques de los soviéticos y sus aliados no quisieron participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y el embargo que Estados Unidos les tenía de tecnología fue en vano. Incluso una división de Caterpillar en San Diego perdió millones de dólares en un contrato de un servicio de tubería de gas con la Unión Soviética, y este ingreso se perdió para siempre, ya que debido a esto la Unión Soviética aprendió tanto a mantener como a reparar estas tuberías. Y por último, en Moscú, en 1989, a pesar del embargo que le tenía Estados Unidos contra las marcas de computadores, ellos lograron obtener todas las marcas de computadores importantes que se tenían en Occidente en esa época, como por ejemplo IBM y Apple, e incluso tenía lo mejor de Japón y Taiwán. Los exportadores de precios bajos se convierten en víctimas del dumping y viceversa. Una de las batallas legales por dumping más conocidas y la más extensa fue la desarrollada entre Smith Corona, una empresa estadounidense, y Brother, una empresa japonesa, ambas comercializadoras de máquinas de escribir. Una batalla que tardó hasta 14 años en concluirse. Todo comenzó cuando Smith Corona acusa a Brother de vender dumping en Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente, Smith Corona se convierte a una compañía pública, haciendo que un 48% de su propiedad sea británica. Brother aprovecha en este momento y acusa a Smith Corona de vender dumping en Estados Unidos. Y para 1991, Brother pasa sus instalaciones de Japón a Bartlett, convirtiéndose así en un fabricante estadounidense. Para el año de 1993, el Departamento de Comercio de Estados Unidos indica estar de acuerdo con Brother en una determinación preliminar, pero para 1994 ambas compañías se ponen de acuerdo y desean terminar todos los litigios entre ellas, indicando que sus compañías estarían mejor concentrándose en el mercado y en satisfacer de nuevo a sus clientes. Además, para este momento se dan cuenta que es inútil seguir con esta batalla, pues todas las personas se encontraban cambiando sus máquinas de escribir por computadoras. Ni un solo grano de arroz extranjero entrará a Japón. Para Japón el arroz es casi un producto sagrado, inmerso muy dentro de la historia, cultura, economía, política y simbolismo de Japón. Para los japoneses la tierra que produce arroz se le llama con reverencia nuestra tierra sagrada. Ni un solo grano de arroz se ingresará a Japón, fue la promesa que hicieron los políticos japoneses de toda la tendencia. Pero a la resistencia japonesa de las importaciones de arroz finalmente se rindió bajo la presión de Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Cuando se acercó la fecha límite en 1994, el proyecto del GATT tuvieron que incluirlo dentro del comercio de su país. Para la negociación futura se intentan eliminar barreras que frenan los servicios extranjeros y les impiden el acceso a mercados. Incluyeron las medidas de inversión relacionadas con el comercio. TRIM establecieron el principio básico que señala que las restricciones en la inversión pueden representar barreras comerciales importantes y por lo tanto fueron incluidas por primera vez en los procedimientos del GATT. También se anexó el TRIP en la ronda de Uruguay. El acuerdo TRIP establece estándares notablemente más altos de protección de una amplia variedad
de derechos de propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales, diseños industriales y trabajos de tarjetas en circuitos integrados, que están comprendidos en los acuerdos internacionales actuales y proporcionan la aplicación efectiva de dichos estándares, tanto internamente como en las fronteras. Ya durante la firma del acuerdo comercial de la Ronda de Uruguay en Marrakech, Marruecos, en abril de 1994, el resultado fue la creación de la Organización Mundial de Comercio. La OMC es una institución, no un acuerdo como lo era el GATT. Establece muchas reglas que gobiernan el comercio entre sus 132 miembros y proporcionan un papel de expertos para escuchar y opinar sobre las disputas comerciales entre los miembros. A diferencia del GATT, este emite decisiones obligatorias, la cual hace que se reúnan al menos cada 2 años para votar por un director general, quien escoge a los otros funcionarios. Ya para finalizar, en ese marketing internacional también se unió el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. Son 2 instituciones globales creadas para ayudar a las naciones a que se conviertan en economías viables y se sostengan. Las 2 instituciones desempeñan un papel importante en el entorno del comercio internacional, ya que ayudan a mantener la estabilidad en los mercados financieros y estos apoyan a los países que buscan desarrollarse y reestructurarse desde el punto de vista económico. A pesar de que existen críticos del Fondo Monetario Internacional, la mayoría coincide que ha realizado un servicio valioso y ha logrado al menos en parte sus objetivos. El Fondo Monetario Internacional ha demostrado que su valor en la crisis financiera entre algunos países asiáticos en 1997 ha ayudado con las consecuencias de estas crisis en forma notable por las acciones que puso en marcha durante la crisis financiera. Este hizo varios préstamos en algunos países en los cuales se encontraban Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Si no hubieran recibido esta ayuda, hubieran quedado en crisis estos países. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.